El Atlántico Negro, Modernidad y Doble Conciencia de Paul Gilroy es una obra fundamental en los estudios culturales que redefine la comprensión de la raza, la modernidad y la identidad cultural. Publicado en 1993, el libro explora las dinámicas culturales, históricas e intelectuales de la diáspora africana, enfocándose específicamente en cómo la trata transatlántica de esclavos y sus consecuencias han dado forma a la modernidad. Un concepto central en la tesis de Gilroy es el Atlántico Negro, un término que utiliza para describir un espacio cultural y político donde convergen e interactúan las influencias africanas, americanas, caribeñas y europeas. Temas y conceptos clave. 1. El Atlántico Negro como contracultura de la modernidad. Gilroy desafía las narrativas eurocéntricas de la modernidad, que a menudo ignoran el impacto del colonialismo y la esclavitud. Sostiene que el Atlántico Negro representa una contracultura frente a la modernidad, donde las experiencias de los pueblos descendientes de africanos ofrecen una perspectiva alternativa para comprender el desarrollo del mundo moderno. Según Gilroy, la trata transatlántica de esclavos no fue solo un fenómeno económico, sino también cultural. La migración forzada de millones de africanos creó un espacio cultural dinámico e híbrido que trasciende las fronteras nacionales. Esta interconexión desafía las nociones rígidas de identidad nacional y pureza cultural que sustentan gran parte de la modernidad occidental. 2. Doble conciencia y diáspora. Basándose en el concepto de doble conciencia de W. E. B. Du Bois, Gilroy examina la dualidad psicológica y cultural que experimentan las personas de ascendencia africana. La doble conciencia se refiere al conflicto interno de verse a uno mismo a través de la lente de su propia identidad, y al mismo tiempo a través de las percepciones distorsionadas impuestas por una sociedad dominante, a menudo racista. Para Gilroy, esta dualidad es central para comprender la experiencia diaspórica. El Atlántico Negro no es solo un espacio geográfico, sino también psicológico y cultural, donde las identidades se negocian continuamente. Esta negociación da lugar a una identidad híbrida que desafía las nociones tradicionales de pertenencia y exclusión. 3. Crítica al nacionalismo. Gilroy critica la tendencia de las sociedades occidentales y postcoloniales a ver la cultura y la identidad desde una perspectiva nacionalista. Argumenta que esta perspectiva es inadecuada para comprender las complejidades de la diáspora africana. En lugar de estar arraigadas en una única nación o cultura, las identidades de los pueblos diaspóricos son transnacionales y fluidas. Este transnacionalismo es evidente en las producciones culturales del Atlántico Negro, como la música, la literatura y el pensamiento político. Por ejemplo, Gilroy analiza la influencia de la música afroamericana, como el jazz y el blues en la cultura global. Estas formas de expresión, nacidas de la experiencia diaspórica, trascienden las fronteras nacionales y crean un espacio cultural compartido inherentemente transnacional. 4. Hibridación cultural. Uno de los aspectos más destacados del Atlántico Negro es su énfasis en la hibridación cultural. Gilroy destaca cómo la experiencia diaspórica ha producido formas culturales únicas que mezclan influencias africanas, europeas y americanas. Esta hibridación no es una dilución de la cultura, sino una fuente de creatividad e innovación. Gilroy utiliza ejemplos de la música, la literatura y la filosofía para ilustrar este punto. Las obras de escritores como Richard Wright, Frantz Fanon y C.L.R. James, así como la música de figuras como Bob Marley y los artistas de blues del siglo XX, ejemplifican el potencial creativo de la hibridación cultural. Estos productos culturales no están limitados por identidades nacionales o étnicas, sino que reflejan la naturaleza fluida y dinámica del Atlántico Negro. 5. La política de la memoria. La memoria desempeña un papel crucial en la construcción de las identidades diaspóricas. Gilroy examina cómo se recuerda y representa la historia de la esclavitud y el colonialismo en las prácticas culturales de la diáspora africana. Esta memoria no es estática, sino que se reinterpreta y reimagina continuamente a través del arte, la música y la literatura. El acto de recordar sirve tanto como medio de resistencia como forma de construir una identidad colectiva. Al recordar los horrores de la esclavitud y la resiliencia de quienes la sobrevivieron, las comunidades diaspóricas afirman su lugar en la historia y desafían la eliminación de sus contribuciones a la modernidad. 6. El barco como símbolo. Una de las imágenes más icónicas en el Atlántico Negro es el barco,
que Gilroy utiliza como metáfora de la experiencia diaspórica. El barco representa el movimiento de personas, ideas y culturas a través del Atlántico. Es un lugar de sufrimiento y resistencia, donde los africanos esclavizados forjaron nuevas identidades culturales a pesar de las condiciones deshumanizantes del pasaje medio. El barco también simboliza la interconexión del Atlántico Negro. Es un espacio donde las fronteras entre naciones y culturas se desdibujan y donde emergen nuevas formas de identidad y resistencia. En el análisis de Gilroy, el barco se convierte en un símbolo poderoso de la naturaleza híbrida y transnacional de la cultura diaspórica. Influencias intelectuales e intersecciones. El trabajo de Gilroy está profundamente influenciado por una amplia gama de tradiciones intelectuales, incluyendo el marxismo, la teoría postcolonial y los estudios críticos sobre la raza. Engancha con pensadores como W. E. B. Du Bois, Frantz Fanon y C. L. R. James, así como con filósofos europeos como Hegel y Marx. Este enfoque interdisciplinario le permite tender puentes entre diferentes tradiciones académicas y ofrecer un análisis matizado de la diáspora africana. Frantz Fanon y la alienación colonial. Gilroy amplía la exploración de Fanon sobre los efectos psicológicos del colonialismo. Al igual que Fanon, examina cómo la experiencia de la opresión racial moldea la identidad y la cultura. Sin embargo, Gilroy extiende el análisis de Fanon al enfocarse en las dimensiones transnacionales y diaspóricas de estos procesos. 2. C. R. James y el rol de la cultura. El énfasis de C. R. James en las contribuciones culturales y políticas de la diáspora africana es otra influencia clave en Gilroy. El trabajo de James sobre la Revolución Haitiana y su análisis de la literatura modernista proporcionan una base para la exploración de Gilroy del Atlántico Negro como un espacio de producción cultural y resistencia. Teoría postcolonial. La crítica de Gilroy al nacionalismo y su énfasis en la hibridación lo alinean con teóricos postcoloniales como Homi Bhabha y Edward Said. Sin embargo, se distingue al enfocarse específicamente en el Atlántico como un sitio de intercambio cultural y al dar prioridad a las experiencias de la diáspora africana. Legado e impacto del Atlántico Negro. Desde su publicación, el Atlántico Negro ha tenido un profundo impacto en los campos de los estudios culturales, la historia y la sociología. Ha transformado la forma en que los académicos comprenden la diáspora africana y sus contribuciones a la modernidad. Al desafiar las narrativas eurocéntricas y enfatizar la naturaleza transnacional e híbrida de las culturas diaspóricas, Gilroy ha abierto nuevos caminos para la investigación y el debate. Influencia en los estudios culturales. El trabajo de Gilroy ha sido fundamental para ampliar el alcance de los estudios culturales, incluyendo las experiencias y contribuciones de grupos marginados. Su énfasis en la hibridación y el transnacionalismo ha influido en una amplia gama de disciplinas, desde los estudios literarios y musicales hasta la antropología y la ciencia política. 2. Repensar la modernidad. Al enmarcar el Atlántico Negro como una contracultura de la modernidad, Gilroy ha desafiado las concepciones tradicionales de la modernidad. Su obra ha llevado a los académicos a reconsiderar el papel del colonialismo y la esclavitud en la configuración de la sociedad moderna, y a reconocer las contribuciones de los descendientes de africanos a la vida intelectual y cultural moderna. Relevancia contemporánea. Los temas del Atlántico Negro siguen siendo altamente relevantes en el mundo contemporáneo. Los problemas de la migración, la identidad y el intercambio cultural continúan moldeando la política y la cultura globales. Los análisis de Gilroy sobre la naturaleza híbrida y transnacional de la identidad ofrecen perspectivas valiosas para comprender estos procesos en curso.